Estamos de regreso en Observatorio. Estos son los datos del tema del día de hoy, reformas. El gobierno de Enrique Peña Nieto promovió 11 reformas calificadas como estructurales. Estas reformas se aprobaron en los primeros 20 meses del gobierno en turno. De acuerdo con la administración, 6 de estas reformas tienen como objetivo elevar la productividad de México. Estas reformas son la energética, la de competencia económica, financiera, telecomunicaciones y difusión, laboral y hacendaria. Asimismo, 6 de estas reformas son a nivel constitucional. El presidente Enrique Peña Nieto ha manifestado que las reformas estructurales son fruto del Pacto por México. El gobierno ha denominado el siguiente paso como reformas en acción, consistente en la implementación eficaz de cada una de las modificaciones legislativas. Regresamos contigo, Pedro. Gracias por los datos, Priscila. Pues ya estamos aquí de vuelta. Antes del corte hablábamos de que cambió el rostro del Estado. ¿Qué les parece si hacemos más o menos un mapeo de qué órganos se crearon? Les doy la palabra a ustedes para que me vayan guiando, pero podemos arrancar, digamos, desde las primeras, en educación, en competencia económica, en materia de telecomunicaciones. ¿Qué hubo por ahí, Leonardo? Bueno, en el caso, hay muchos órganos ya existentes que se fueron fortaleciendo. La Comisión Federal de Competencia, por ejemplo, que ahora, es autónoma, adquiere mucho mayores atribuciones, y creo que fue una reforma muy importante. Creo que va a tener un efecto en todos los sectores de la economía. O sea, esa reforma, tú dirías, fue una reforma positiva. Sí, yo creo que era muy necesaria, que era fundamental, y creo que fue un gran acierto. La de telecomunicaciones sé que ha sido polémica por los entendidos, los estudiosos más puntuales del tema. Yo creo que de todas maneras fue un paso adelante, y creo que en lo general fue un paso en la dirección correcta. Habrá que seguir avanzando en la regulación de los agentes dominantes, tanto en telefonía como en televisión, pero creo que se avanzó en relación a lo que ya teníamos también, ¿no? ¿La educativa, Leonardo? Bueno, la educativa creo que es probablemente de las que mayor consenso inicial logró, sobre todo en la parte constitucional, pero que va a depender mucho. Hay una instrumentación muy fina de la que ya hablaba Nabil en la sección anterior, en la que pues hay que ver cómo se va a aterrizar esto, ¿no? Y sobre todo que aquí tenemos un esquema en el cual la descentralización de los servicios educativos nos llevó a que pues hay estados con realidades muy contrastantes con respecto a la mayor parte de la federación. Entonces vamos a tener que saber administrar ese federalismo educativo en aras de lograr que aumenten los niveles de las entidades con mayores rezagos. Creo que es un paso en la dirección correcta las atribuciones que le dieron al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, pero pues habrá que ver al final cómo se utilizan. Cómo se utilizan. Hablaba ahora de federalismo en materia educativa y pensaba yo en 2 reformas que te pregunto, Enrique, que han sido cuestionadas precisamente por lo contrario, por haber centralizado la de política electoral con la creación del Instituto Nacional de Elecciones, y también la de transparencia, porque también de alguna forma al Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información se le dotó de facultades hacia el centro. ¿Qué dirías de estas 2 reformas? Tú recordarás, Pedro, que durante varios años también se debatía la necesidad de fortalecer al IFAI. Y uno de los mecanismos que podían fortalecerlo es, creo yo, doble, y está reflejado en la reforma constitucional con el IFAI. Uno era ampliar sus facultades, fortalecerlo, que tuviera capacidad de ser órgano nacional, y otro que desde la Constitución se mandatara a los estados de la República en tener un organismo que garantizara también el acceso a la información y la transparencia a partir de un mandato constitucional estableciendo, digamos, los mínimos de calidad para esos órganos. Creo que eso fue muy afortunado. En cuanto al Instituto Nacional Electoral, ha habido un debate académico muy interesante sobre la necesidad de tener un instituto que asumiera más facultades y pudiera desarrollarlas de una manera más armónica, y que tuviera también la facultad de designar o participar en la designación de los integrantes de los órganos de los estados. Recordarás que antes cada organismo estatal seguía sus propias normas y reglas, y cuando se descentralizó de esa manera la materia electoral,
Tú recuerdas que los órganos electorales tenían gran variación, había algunos que eran temporales, había algunos que eran permanentes, había algunos tribunales electorales de los estados que tenían otras competencias además de lo electoral para poder mantener su permanencia, había otros que oscilaban en tiempos dependiendo de los calendarios electorales locales, pero no federales. Yo creo que es importante haber establecido también un piso común en esa institución. Ahora, preguntaba sobre la creación de órganos reguladores y comparto con Leonardo la necesidad de que el Estado mexicano, a partir de las reformas, fortalezca su capacidad regulatoria. Esa es la gran pregunta, ¿no? Creas el órgano, todavía no en todos los casos creas la legislación que va a aplicar, que también es una omisión relevante, pero la pregunta es, ¿y en verdad van a tener la capacidad de ejercer sus facultades? Y ese es el punto, creo que es relevante con el ejemplo que me dabas del IFAI y del INE. Recordarás tú, Pedro, que nosotros tocó vivir la transición democrática del país, de que fuera el Estado quien organizara a través de hacer gobernación las elecciones, a que hubiera un órgano autónomo independiente. Y había dudas en ese entonces de si el órgano autónomo independiente podía llevar a cabo la organización de las elecciones de manera libre y justa o no. Y hubo quienes le apostamos a que sí lo podría hacer y hubo quienes criticaban que esa posibilidad no se iba a generar. Y yo creo que el crear instituciones y ponerlas a prueba con respecto a las necesidades del país es un buen camino. En materia energética estamos haciendo precisamente eso. Mira, se creó el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilidad del Desarrollo, que tiene como responsabilidad atender la riqueza que surja de la extracción, exploración y comercialización del petróleo para establecer fondos de ahorro de largo plazo, para investigación científica también y para construcción de infraestructura. Y está diseñado claramente en la Constitución. Además, se fortaleció la Comisión Reguladora de Energía, se fortaleció la Comisión Nacional de Hidrocarburos precisamente para que pueda administrar la celebración de los procesos licitatorios internacionales y públicos a favor de que participantes nacionales, internacionales, públicos o privados puedan aspirar a tener contratos para la extracción de petróleo y gas. También se creó el SENACE, como decíamos. El SENACE es el cerebro del sistema eléctrico nacional que perteneció a la Comisión Federal de Electricidad muchos años y ahora será independiente con el mandato legal de despachar la energía eléctrica en condiciones de precio. Es decir, la energía eléctrica más barata se despachará primero. Y por otro lado tenemos ahora el Senagas, es decir, también una autoridad del Estado mexicano que tiene capacidad regulatoria que administrará los ductos de gas natural que existen en el país con el objetivo de garantizar acceso universal y reserva efectiva de capacidad. Estos elementos, estos 5, creo que son importantes. Y si luego volteamos y vemos, también al Coneval se le dio autonomía constitucional. Te preguntaría tu opinión de eso. Y otra, que es más de abogados, pero igual, pues esta apuesta por la futura autonomía, pero ya constitucionalizada, de la Fiscalía General de Persecución de Delitos. Es decir, ahí también nuevos órganos. Yo creo que la del Coneval será muy sana siempre y cuando no se partidice la designación de sus consejeros, porque si no, vamos a... Me preocupa incluso que se haya metido como uno de los temas de la reforma político-electoral. O sea, yo creo que en sí mismo se justifica que un organismo que en este caso evalúa la política social sea autónomo. Dicho lo anterior, creo que sin ser autónomo lo venía haciendo muy bien y que paradójicamente la autonomía, si va a pasar porque ahora se distribuya por un sistema de cuotas la designación de los consejeros, le puede complicar la vida. Le puede complicar la vida y puede comprometer puede comprometer los resultados que ha logrado un cuerpo que a lo largo de los años ha venido consolidando de gente muy profesional. Yo creo que en general el Coneval ha hecho un espléndido trabajo en los últimos años. Creo que la forma en la que se ha venido integrando ha reflejado una pluralidad académica deseable en los consejeros que han sido designados. Su propio secretario es una de las personalidades, yo diría, mucho más respetadas en el ámbito de la evaluación de las políticas sociales, Gonzalo Hernández Licona. Entonces, quisiera que esta autonomía no politice una tarea que creo que se había venido haciendo de manera muy profesional. Es un dato interesante porque apunta Leonardo hacia una beta que es la que la opinión pública y seguramente nuestros televidentes, en la que son más escépticos, que tiene que ver, bueno, y después, ¿cómo nos van a garantizar que esos órganos no se van a partidizar? Es siempre una preocupación. O la otra,
van a asumir sus responsabilidades y las van a ejercer. Mencionabas el caso del IFAI, por ejemplo, y la crítica, yo creo que muy fundada, que se hizo a su decisión de no ejercer una facultad de presentar una acción de inconstitucionalidad, no de resolver el fondo, simplemente de presentarla para que la Corte pudiera pronunciarse sobre algunos aspectos de la ley que a juicio de algunas organizaciones podían ser lesivos de derechos fundamentales. Y es un caso, me parece interesante, de cómo puedes dotar de facultades a los órganos y a pesar de ello sus integrantes, por una u otra razón, no especulo las consideraciones, deciden no ejercerlas. ¿Cómo lograr sortear creo que esos riesgos? Ese elemento que estás diciendo es muy importante. Primero, que tengan las instituciones las facultades, que el procedimiento para elegir a sus integrantes sea público, donde en el caso del IFAI participaron especialistas en la materia valorando currículums y demás, y según yo recuerdo el debate, y tú lo seguiste de más de cerca, Yo estaba dentro del grupo ciudadano. las personas que fueron merecedoras con el nombramiento para encabezar el IFAI recibieron el apoyo en su gran mayoría de los especialistas que habían analizado esos perfiles curriculares. ¿Qué decisiones tomen las instituciones en función de esas facultades y con las personalidades adecuadas? Creo que es responsabilidad de cada uno. Pero permíteme comentarte un caso, por ejemplo, en la Comisión Federal de Electricidad. El Senado de la República, a propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, aprobó los nuevos integrantes independientes del Consejo de Administración de la CFE. Los integrantes son Mario Molina, Premio Nobel mexicano, Luis de la Calle, especialista en mercados competitivos, Enrique Zambrano, un empresario reconocido, y Rubén Flores, un especialista en materia eléctrica. No se asoma en ninguno de estos nombramientos un elemento partidario, pero el valor fundamental que une a estos 4 consejeros independientes en la Comisión Federal de Electricidad es su valor técnico. Y yo creo que esos son los elementos que hay que rescatar en el caso de la reforma energética que está siendo administrada por personalidades que tienen en su trayectoria mucho que aportar para el bien del país. Creo que es un punto interesante. El tiempo está volando, todavía tenemos algunos minutos, pero les quisiera preguntar, sin que sea futurismo, sino más bien programación de la implementación de las reformas. ¿Qué debería de seguir, Leonardo, para poner en movimiento todo este nuevo andamiaje de instituciones que la lista nos fue creciendo conforme los íbamos describiendo? Bueno, en primer lugar, yo creo que, sé que es un tema muy polémico cuando se aborda, pero creo que la reforma fiscal sigue siendo un tema. O sea, tuvimos una reforma fiscal que en mi opinión representa un avance, pero que haría falta todavía aumentar más el ingreso público. Creo que todavía estamos muy lejos de lo que debiera ser nuestra meta de mediano plazo, que es la media latinoamericana, ya no digamos la de la OCDE. Ya no va a tocar esa reforma, además, bueno, no lo debió haber dicho el gobierno, sino quien la aprueba, pero que ya no va a tocar esta reforma o ya no va a hacer propuestas en esta materia en los próximos años. ¿Tú crees que ese es un problema? Yo creo que es un problema, y que precisamente para darle más viabilidad a otras reformas que están pendientes, sobre todo en materia social, es muy importante que aumenten los ingresos del Estado mexicano. Creo que es muy importante avanzar en la universalización efectiva de la salud, y eso tiene un costo fiscal alto, sobre todo por el envejecimiento de la población y por la evolución de nuestro cuadro de enfermedades, lo que se conoce como la transición epidemiológica. Pues cuando se habla de estas propuestas para el crecimiento, de reformas, para el crecimiento económico, esta es una de las que se incluye dentro del catálogo, igual que la de competencia económica. ¿Tú qué opinión, si quieres obviamente verterla, sobre qué opinión te merece el hecho de que esta reforma haya tenido lugar, pero se haya quedado en donde se quedó? Yo creo que eso manda una señal de estabilidad en cuanto al marco tributario que tiene el país después de una reforma tan importante a la que se han referido como fue la reforma fiscal. Creo que mandar una señal de cambiar la política fiscal después de haber establecido ya un cambio estructural en la materia no es conveniente. Mandar una señal de estabilidad creo que es positivo. Ahora bien, en cuanto a qué sigue hacia adelante en la reforma energética, en cuanto a materia eléctrica lo tenemos muy claro. En México, el día de la historia en que más se consumió energía eléctrica fue el día de la inauguración de la Copa del Mundo de Brasil, justo 4 minutos antes del medio tiempo. Ese es el día en que los mexicanos históricamente han consumido más energía eléctrica. Pues bien, esa energía fue satisfecha con 39.996 megawatts de capacidad instalada. ¿Cuál es la capacidad instalada del país? 54.000 megawatts al menos. Es decir, tenemos capacidad instalada
para atender la demanda máxima y el crecimiento económico presente y futuro de México. ¿Cuál es nuestro reto? Nuestro reto es que pagamos tarifas eléctricas caras en comparación con el resto del mundo y con nuestros competidores más importantes. Pagamos en datos del 2012 en promedio 25% más que las tarifas eléctricas de los Estados Unidos en promedio 2012. ¿Por qué? Porque en México estamos quemando en 20% de nuestra capacidad instalada combustóleo. El combustóleo es 4 veces más caro que el gas natural y 68% más contaminante. Gracias a la reforma energética se pueden hacer las inversiones para construir gasoductos, para traer gas natural de donde se produzca, donde lo queremos consumir. Y eso es en lo que están haciendo la inversión. Eso es lo que estamos haciendo ahora, la inversión para construir los gasoductos necesarios para traer más gas natural, desplazar el combustóleo y poder generar energía eléctrica de más bajo precio y con mucho menor impacto al medio ambiente. Pero además, la reforma en hidrocarburos, que ahí es donde es bueno que la reforma haya sido integral, también permitirá mayores inversiones en México para que empresarios mexicanos e internacionales, por sí solos o asociados con petróleos mexicanos, extraigan más gas natural mexicano, para beneficio de México, para poder tener tarifas de energía eléctrica más bajas y poder generar energía eléctrica más amigable al medio ambiente. Y además, la reforma energética también nos permite hacer más proyectos de energía renovable. Es decir, aprovechar la fuerza del agua, del vapor del subsuelo, del sol y del viento para generar energía eléctrica a favor de México. A mí me parece decir que lo que se plantea sobre la mesa son muchas transformaciones muy prometedoras, obviamente en el caso de Enrique, por su calidad de director general de la Comisión Federal de Electricidad, tiene muy claro lo que hay que hacer y en verdad ojalá lo hagan. Pero te voy a hacer una pregunta a ti en este caso, sí, deliberadamente, digamos, del lado, no que no seas académico, pero tienes ahora también cargo institucional, del lado de la academia, que tiene que ver con un contraste que parece vivirse en el ambiente en estos días. Grandes transformaciones estructurales, gran promesa de crecimiento, prosperidad, ampliación de derechos y al mismo tiempo un tremendo cuadro de descomposición social, de violencia, de movilización, de desconcierto y de profundo dolor en el país. ¿Qué decir? ¿Cómo poder cuadrar estas dos cosas? Bueno, es un contraste que creo que al final siempre nos afectará, o sea, no podemos ser modernos en una parte de nuestra vida nacional y bastante premodernos en otra. Tenemos un problema de violencia ancestral en ciertas partes de la República. En la actualidad vivimos incluso un clima de violencia en algunas entidades que históricamente habían sido mucho más tranquilas y estables. Pero el caso de Guerrero es muy impresionante porque prácticamente desde que se creó como Estado, que fue en 1849, ha sido una entidad con muchos problemas sociales. Yo creo que hay que destacar que hay un trasfondo de conflictos sociales, tienen que ver probablemente con la desigualdad que históricamente lo ha marcado. El país en sí es desigual, pero tiene partes todavía más desiguales, y el sur en particular, las 3 entidades que están en el Pacífico Sur, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, son además las más rezagadas en casi todos los indicadores, pues nos habla ya de entrada de una conflictividad ahí latente. Si a eso le añadimos una inestabilidad política que se traduce, por ejemplo, en el hecho de que es el estado en el que más veces se han desaparecido poderes en nuestra historia. Y ahí tienes datos. Pues la verdad es que me quedo con esta reflexión. El programa tenía que ver con las reformas, pero las reformas tienen una vocación política y social, y creo que aunque es tema de otro programa, mirar esta arista de cómo está nuestra sociedad y de cómo debemos atender los rezagos sociales no puede verse de manera separada de las reformas, porque al final, insisto, es la vocación de las mismas. Muchas gracias, Leonardo, por habernos acompañado. Enrique, en verdad, muchas gracias por estar aquí en el programa, en este espacio que es de los universitarios y por lo tanto es de ustedes, de nuestro auditorio y de todo el país. Del programa de hoy sobre las reformas estructurales, me quedo sobre todo con una reflexión central. Para que funcionen bien y surtan los efectos deseados, es clave que los órganos reguladores, que los órganos de garantía de los derechos ejerzan a plenitud, con independencia política y con compromiso, las nuevas facultades que se les han otorgado. Si no lo hacen, todo lo que nos han prometido en términos de progreso, en términos de ampliación de derechos y en términos de crecimiento, desafortunadamente no se va a verificar. Nos vemos aquí en Observatorio, en TV UNAM, como todas las semanas, el próximo martes.